el tema número 1, que es el tema de conjunto. Entonces ahora vamos a practicar un poco de función. Vamos a hacer unos 2 ejemplitos y ya en la noche vamos a comenzar un nuevo tema. Antes que me olvide, quiero pedirles por favor que para la clase de la noche podamos conseguirnos una computadora científica, una calculadora científica, perdón. De preferencia, quisiera que sea esta calculadora, de preferencia, porque es la que creo que la mayoría tiene y es la que también en el texto está explicado a detalle la forma de cómo utilizarla. Hacer unos 2 ejercicios de el tema número 2 de función. Para las personas que ya pudieron adquirir el texto, ese ejemplo que estoy mostrando está precisamente en la página 16. Entonces pueden ir ustedes también conociendo. En el ejemplo tenemos una tabla. Dice que esa tabla refleja el número de días nublados durante 6 meses del año. Entonces en la parte de arriba, en la primera fila, tenemos los 6 meses que pasaron y en la segunda columna, en la segunda fila, perdón, tenemos la cantidad de días que llovió por cada mes, ¿no? En el primer mes tenemos que llovió 5 días, en el segundo 10 días y así. Entonces lo que vamos a hacer con eso es graficarlo. Ya sabemos que para poder graficar cualquier tipo de función, como es el caso del tema, o cualquier dato. Sabemos que contamos con el eje cartesiano que está compuesto por el eje X, que es la línea horizontal, y por el eje Y, que es la línea vertical. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trazarnos el plano cartesiano. Este ejemplo de aquí, ¿por qué lo estoy dando? ¿Por qué lo tomo como un ejemplo de función? Si aquí no hay números, ¿no? No se olviden que dijimos que para que algo o 2 conjuntos de números, personas, animales o cosas sean una función, esos 2 conjuntos tienen que estar relacionados. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que estén relacionados? Tienen que... por favor, su micrófono, Araceli, ¿puede apagar su micrófono, por favor? No van a utilizar los micrófonos, no se olviden. Bueno, lo siento mucho. Creo que ya pusimos las reglas aquí. Explicamos que la persona que no apague su micrófono, lo vamos a sacar del grupo. Entonces le decía yo, ¿por qué la consideramos función? Estos 2 grupos, estos 2 conjuntos, porque un conjunto vendrían a ser los 6 meses, ¿no? Y el segundo conjunto vendrían a ser los días. ¿Por qué se considera función? Porque un día no se va a contar 2 veces, o sea, un día de lluvia no va a ser considerado, por ejemplo, en un día llueve 2 veces, o llueve 3 veces, ¿no? Llueve por rato, como se dice. Esas lluvias, esas 3 lluvias. Hola, buenas, buenas. ¿Me escuchan? Ya estoy en clase otra vez, ¿no?
Sí, la escuchamos, Lisa. Ya, gracias. Bueno, entonces estábamos aquí. Les decía yo que por qué se considera una función este ejemplo, porque si por ejemplo en un solo día llueve 3 veces o llueve 4 veces, no se van a contar esas 3 lluvias como si fueran diferentes, ¿no? Ya que pertenecen a un mismo día, solamente se va a contar como una vez, ¿no? Porque aquí están por días, no está por la cantidad de veces que llovió. Y un mismo día no va a pertenecer a diferentes meses, ¿no? El día viernes 3 de julio solamente va a estar relacionado con el mes de julio. No va a estar relacionado también con agosto ni con marzo, ¿no? Entonces solamente hay una relación. Por eso es que este ejemplo se consideraría también función. Y como dijimos, para poder graficarlo tenemos que tener los dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, el eje horizontal, como quieran llamarlo, y el eje vertical. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos ejes, empezamos graficando el primer conjunto, que en este caso vendrían a ser los meses del año, que son 6. Ese primer conjunto lo graficaríamos en el eje de la X. Y nuestro segundo conjunto lo iríamos graficando en el eje de las Y. Entonces de esa manera vamos poniendo los valores vamos a decir aquí que los meses del año están representados por el mes 1, el mes 2, 3, otra vez. Ahora ya ni de mañanita temprano se puede estar confiada con el internet. Está pésima la señal. Vamos a continuar. Nuevamente voy a tener que dibujar. Entonces decíamos, aquí está el mes 1, el mes 2, 3, 4, 5 y 6. Sigo con problemas de internet. Ahora, como el eje de las Y, vamos a empezar a ver la diferente cantidad de días que llovió en ese mes. En el mes 1 dijimos que llovieron 5 días. Entonces tenemos aquí 5. Entonces en el mes 1 decimos, para el mes 1 está relacionado con 5 días. Este vendría a ser el primer punto. Para el mes 2 dice que hubo un total de 7 días de lluvia. Entonces relacionamos el mes 2 con la cantidad 7. El segundo punto vendría a ser ahí. Para el tercer mes llovió 9 días.
Entonces, de la misma manera, relacionamos el 3 en X con 7 días para Y, para la parte vertical. El tercer punto vendría a ser la intersección de las dos líneas. Para el cuarto mes tenemos que llovió 8 veces. De la misma manera vamos relacionando o vamos otra vez. Y otra vez se volvió a borrar todo. Bueno, teníamos así. Ya ustedes lo van a ver también en el video. Para el mes 1 dice que eran 5 días. Vendría a ser la intersección este punto. Para el mes 2 son 7 días. El punto de intersección vendría a ser más o menos en esta parte. El mes 3 son 9 días. Y el punto de intersección más o menos lo localizamos por aquí. El mes 4 son 8 días. Vamos a decir que está por aquí. El mes 5 son 6 días. De igual manera, tenemos que ir trazando cada uno de los puntos. Y donde exista la intersección de la línea imaginaria, por eso está entrecortada. ¿No? Donde exista la intersección, donde se unan lo del eje X con lo del eje Y, va a ser el punto que corresponda, ¿no? Por último, dice que para el día 6 hubo 4 días de lluvia. De la misma manera, volvemos nuevamente a realizar las líneas imaginarias y el punto de intersección va a ser el último punto. Bien, una vez tenemos realizados los 3 puntos, lo que hacemos es unirlos. ¿No? Aquí no va a haber corte porque fíjense que los meses están uno tras de otro. O sea que si digamos el mes 1 fue julio, quiere decir que el mes 1 es julio, el mes 2 es agosto, el mes 3 es septiembre, el mes 4 es octubre, el mes 5 es noviembre y el mes número 6 es diciembre, ¿no? O sea, fue las cantidades de 6 meses, pero 6 meses seguidos. No es que primero es de enero a febrero, luego marzo y abril no se hizo la contabilidad y recién empezamos en mayo, ¿no? Sino que son 6 meses seguidos. Por lo tanto, no hay un quiebre, vamos a decir, de los meses, ¿no? Todos los meses están uno atrás del otro. No nos olvidemos la unión, por lo tanto, no va a tener una parte quebrada, ¿sí? Y como resultado tenemos este gráfico de aquí. La unión de todos los puntos mide igual a ese gráfico. ¿Qué tipo de gráfico yo les había explicado que es este donde hay una curvatura? En el tema número 2 de funciones habíamos visto este tipo de gráfico. Una parábola. Es una parábola, correcto. Una parábola. Entonces vamos a ir clasificando qué tipo de gráfico puede ser esta parábola.
Primero, si nos vamos a la siguiente página, la página 18 de su texto, empezamos a ver y a clasificar los diferentes tipos de gráficos que nos pueden dar como resultado de una función. Primero dice crecimiento y decrecimiento. Este tipo de gráfico se da cuando solamente es una línea, puede ser una línea recta, una curva, pero es solamente una línea, ¿no? Que puede estar de forma ascendente o de forma descendente, ¿no? De forma creciente o de forma decreciente. En este caso, nosotros podemos decir que primero, los primeros meses empieza a crecer, pero a partir del tercer mes, ¿no? Empieza la parte de decrecimiento, ¿no? Entonces, empieza a crecer y luego decrece. Este gráfico nos demuestra eso, ¿no? Hay las dos formas. Entonces, tiene crecimiento y tiene decrecimiento, ¿no? Del mes 1 al mes 3, que es donde alcanza el pico máximo, vamos a decir, de lluvia. Esa parte es creciente. Y a partir del día 3 hasta el día 6, perdón, a partir del mes 6 hasta el mes número, perdón, a partir del mes número 3 hasta el mes 6, hasta el último mes, empieza a decrecer la cantidad de lluvia, los días que llueve. En el segundo punto de la página número 18 de su texto dice máximos y mínimos. Entonces, aquí, ¿qué podemos tener? ¿Un punto máximo o un punto mínimo? Máximo. Punto máximo, ¿no? Como la parábola está de esta forma, vamos a decir, apuntando hacia arriba, entonces vamos a tener un pico máximo, ¿no? Un punto máximo. En este caso, el punto máximo de días que llovió es en el tercer mes con 9 lluvias, ¿no? Vamos a ir escribiéndolo aquí. Este tiene, para empezar, dijimos, una parte que es desde el mes 1 hasta el mes número 3, que es creciente. Y tiene la siguiente parte que es a partir del mes 3 hasta el mes 6, que es de forma decreciente. Si hablamos del punto máximo y punto mínimo, tenemos el punto máximo que vendrían a ser 9 días de lluvia en el tercer mes. Continuando, ¿qué más tenemos? En la página 19 también podemos considerar una función como continua o como discontinua. Según esos dos gráficos que tienen en la página 19, ¿qué tipo de gráfico vendría a ser esta parábola? Continua. Correcto, es continua. ¿Por qué? Porque no hay un quiebre, ¿no? Podemos nosotros trazar cada uno de los puntos sin tener que levantar el lápiz de la hoja, ¿no? Entonces, esta función o este gráfico es continuo. Escribimos aquí, tiene continuidad. Como les dije, ¿por qué es continuo en este caso? Porque no se salta ni un mes, ¿sí? Los 6 meses están juntos, están seguidos uno del otro. Ahora con los tipos de funciones. En este caso no podemos seleccionar si es una función de primer grado, de segundo, de tercero, ¿no? De cuarto grado, porque no estamos hablando de números, sino estamos diciendo que estamos dando constantes directamente, ¿no? No damos ni una variable. No tenemos que encontrar ni un valor, como en los otros ejercicios que habíamos visto, donde teníamos que darle un valor a X para poder encontrar los valores que tomaría Y. En este caso son constantes, ¿no? No hay una variable, vamos a decir.
Pero si nos dejamos guiar por el tipo de gráfico, toda función cuadrática nos va a dar como resultado una parábola, ¿sí? Todas las funciones que sean de segundo grado nos va a dar como resultado una parábola, ¿sí? Este no es el caso de clasificar qué tipo de función es, porque como les digo, ya nos dan los valores, ¿sí? No tenemos que encontrar no tenemos que dar valores a X, ni tenemos que encontrar valores de Y. Pero si nos dejaríamos influenciar por el tipo de gráfico, toda ecuación de segundo grado forma como resultado una parábola. ¿Dónde tienen eso en su texto? En la página número 21. Si ustedes se van a la página número 21, dice función cuadrática y precisamente como resultado de la función hay una parábola. ¿Cuál es la función cuadrática? ¿Qué es función de segundo grado? Es aquella donde un exponente en X esté elevado al cuadrado, ¿no? O esté elevado a 2. Entonces, ese vendría a ser el tipo de función, ¿sí? El de la página número 21. Todos los tipos de funciones están hasta la página número 23. Si nos vamos a la página número 23, en la parte de abajo, tenemos otro concepto que dice concavidad y convexidad. Vamos a ver si este gráfico es cóncavo o es convexo. ¿Qué decíamos? Es cóncavo cuando nosotros trazamos dos puntos cualquiera que estén dentro de, en este caso, la parábola. Y si el punto, decíamos, el punto máximo está en la parte de arriba, entonces va a ser cóncavo. Pero si al trazarlo, el pico o la línea que une, vamos a decir, a este gráfico, va a estar en la parte de abajo, entonces va a ser convexo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, trazamos una línea en cualquier parte, que esté dentro de la curva, dentro de la parte con color azul, por ejemplo, yo voy a decir que voy a trazar una línea aquí en este punto y en este otro punto. Entonces, al unir esas dos líneas, fíjense que el pico o el puntito que une a este extremo con este otro extremo está en la parte de arriba. Por lo tanto, esta función tiene un tipo de gráfico cóncavo. Luego, vamos a ver en la página número 25 si es simétrica o es asimétrica. Para poder determinar la asimetría que tiene, que es como el ejemplo que yo les di a ustedes, de que toda persona es simétrica. ¿Por qué? Porque en la parte derecha tiene que tener lo mismo que en la parte izquierda, ¿no? Tenemos un ojo izquierdo, un ojo derecho. Un brazo izquierdo, un brazo derecho. Entonces, si nosotros trazaríamos una línea imaginaria en la mitad, en este caso la mitad va a ser el punto máximo o el punto que une a esta parábola. Si nosotros la doblamos por la mitad, donde esta va a ser la mitad, tendríamos la misma imagen, ¿no? Como nosotros cuando nos miramos al espejo, tenemos la misma imagen. Se refleja. Lo mismo pasa con este gráfico, se refleja, ¿no? Si nosotros tuviéramos una hoja, en una hoja de papel, ¿sí? Un dibujo, perdón, un dibujo cualquiera,
este dibujo lo cortamos imaginariamente a la mitad y esta hojita la doblamos hacia allá, no tendríamos, fíjense, la misma imagen, ¿no? Sin embargo, si nosotros trazaríamos esta línea imaginaria y doblaríamos, vamos a decir, la hoja de esta manera para ese lado, sí tendríamos la misma imagen, ¿no? La misma línea. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que este gráfico es simétrico. Dicen, y no importa, digamos, que el otro lado tenga cuatro puntos y el otro 3. No, no importa la cantidad de puntos, lo que más nos importa es las líneas, vamos a decir, la forma, ¿sí? Porque nos estamos clasificando nosotros las funciones de acuerdo a su forma, ¿sí? No tanto de acuerdo a los valores que ellas toman, sino a la forma que tiene el gráfico, ¿sí? A la forma que adquirió ese gráfico. Pero hay puntos que no concuerdan para que sea simétrico. Listo. Entonces es simétrico. Esos serían todos los puntos que estábamos buscando, los que aprendimos. El último punto está en la página número 25. Son todas las clasificaciones que le dimos a la función de acuerdo a su gráfico, ¿no? De acuerdo a la forma que tiene su gráfico. De la misma manera, tendría que suceder con el siguiente ejercicio que ustedes tienen en la parte, en la página número 17. Nos vamos a la página número 17 de su texto. Dice, ejemplo, graficar la función f de x, que es igual a x más 3, y encontrar el dominio y el codominio. Eso dice su ejemplo. Entonces, de acuerdo a esa función, tenemos que encontrar el dominio y el codominio. ¿Qué era dominio? ¿Alguien recuerda qué es dominio? Nadie. Bueno, cuando nosotros delimitábamos los valores de cualquier función, lo hacíamos a través de pares ordenados, ¿no? ¿Qué es un par ordenado? Cuando hablamos de par ordenado, nos referimos a esos numeritos que están entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, 5, 3, ese es un par ordenado. Otro par ordenado va a ser 6, 8 y así sucesivamente, ¿no? Esos son pares ordenados. Por ejemplo, esta función f de x está compuesta por dos pares ordenados. El primer par ordenado es 5, 3 y el segundo par ordenado es 6, 8. Debajo del sofá se escondieron también, ¿no? Entonces decíamos nosotros que estos pares, si nosotros quisiéramos graficarlo en un plano cartesiano, los primeros valores del par ordenado, que quiere decir el 5 y el 6, estarían representando a x, ¿no? A la parte horizontal del plano cartesiano. Esos x son el dominio, ¿sí? Que son los elementos del primer conjunto, habíamos hecho. Entonces se supone que si nosotros tenemos esta función, teníamos dos conjuntitos, el conjunto A y el conjunto B. Los elementos del conjunto A para esta función son 5 y 3. Y para el segundo conjunto, los elementos vendrían a ser los puntos los segundos elementos del par ordenado. Quiere decir el 3 y el 8. Esos serían en Y. Un ratito ya, Bella. ¿Levantaste la mano, Bella? ¿Querías decir algo? Sí, le quería preguntar de dónde sale el 5, el 6 y el 8.
¿De dónde salen esos números? Son ejemplos, son ejemplos que estoy dando de qué es, yo les había preguntado qué es dominio y qué es codominio, ¿no ven? Nadie me respondió, entonces le estoy dando un ejemplo Sí, para sí. que podamos recordar qué es el Inge, dominio. ¿no sería 5 y 6? Perdón, En vez de sí, 5 y correcto. 3. Muchas gracias. Es 5 y es 6, ¿no? Yo me estaba equivocando. ¿Por qué 5 y es 6? Porque son los primeros elementos de estos dos pares ordenados, ¿sí? Entonces le decía yo a Bella que este es un ejemplo, ¿sí? No estamos todavía haciendo no estamos haciendo todavía esto de aquí. Todavía no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque yo les pregunté qué es dominio y qué es codominio y nadie me respondió, entonces estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? Entonces Ya, decíamos Inge, que gracias. para el primer conjunto sus elementos son 5 y 6 y para el segundo son 3 y 8. Entonces vamos a decir que el dominio son los elementos del primer conjunto. En este caso, para este ejemplito que yo di, el dominio de la función x vendría a ser 5 y 6. Y el codominio, que también se llama imagen, vendrían a ser los elementos del segundo conjunto. Quiere decir que la imagen o codominio, como quieran llamarlo, va a estar compuesto por los elementos 3 y 8. Eso es dominio y codominio o imagen. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer con esta función, ¿sí? Todos los elementos que formen parte de X van a ser dominio. Y los elementos que formen parte de Y van a ser codominio. ¿Cómo los voy a encontrar? Como les había dicho en la última clase, dándole valores a X y buscando en Y, ¿sí? Es con la tablita esa que habíamos hecho. Decíamos, a un lado van a estar los valores de X y a otro lado van a estar los valores de Y. Esos valores los tenían que dar ustedes, ¿no? Les había pedido 7 valores. Los valores que ustedes quisieran, ¿sí? El número que ustedes quisieran. Por ejemplo, yo voy a querer que mi X